Que las consecuencias de estas sentencias exceden también el ámbito de la ciudad, es un asunto de Estado y como tal hay que considerarlo. Un asunto de Estado, así califica el Gobierno de la ciudad de la sentencia que obliga a la delegación del Gobierno a tramitar la devolución, el regreso, en este caso a nuestra ciudad, de los menores marroquíes que fueron devueltos a su país en agosto antes de que el proceso de repatriación iniciado se interrumpiera de forma cautelar. Unos menores que, cabe recordar, entraron a nuestra ciudad de forma ilegal en la avalancha migratoria del pasado mes de mayo. En cualquier caso, el Gobierno de la ciudad recuerda que esta sentencia aún no es firme. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Comenzamos repasando el estado en que se encuentra esta sexta ola de la pandemia en nuestra ciudad. La incidencia acumulada a 14 días es hoy de 714 casos por 100.000 habitantes. Hoy se han notificado 27 nuevos positivos de coronavirus. En el hospital siguen ingresadas 11 personas y continúan 3 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Y las personas en aislamiento, la cifra en este caso es baja ya de los 450 casos. Desde Sanidad destacan la evolución favorable de la pandemia, haciendo hincapié en el rápido descenso que están experimentando todos los índices en relación al pasado mes de enero. Con un descenso con respecto a la semana pasada en torno al 40% en la incidencia acumulada, tanto a 14 días, que estamos hablando ahora mismo de 714,82 casos por 100.000 habitantes, estamos aún en riesgo muy alto, pero son 9 veces menos de la punta que tuvimos en el mes de enero, y a 7 días en 284,97, también en riesgo muy alto, cercano ya al riesgo alto, y con una tendencia a la estabilización del número de casos, que también ha supuesto una disminución con respecto al mes de enero de hasta 20 veces los casos que se nos daban en aquel momento. El sindicato SATSE volverá a concentrarse este martes 22 de febrero. En esta ocasión, la protesta tendrá lugar a las puertas del Hospital Universitario. Los profesionales reivindican el derecho a una mejor atención sanitaria e insisten en que las administraciones públicas no pueden mirar hacia otro lado. Los sanitarios y fisioterapeutas del Sindicato de Enfermería y Sanidad de Ceuta se unen al movimiento nacional y convocan una nueva concentración para el 22 de febrero frente a Luce, para denunciar la precaria situación que sufren todos los centros sanitarios debido a la falta de recursos y medios que ya padecían antes de la pandemia y que solo ha empeorado a lo largo de estos meses. Sabemos que es la ciudad de España que más sufre la precariedad a nivel sanitario, porque somos los que mantenemos una peor ratio en toda España, y por lo tanto estas reivindicaciones, con la suma de lo que nuestros profesionales han sufrido durante esta pandemia, pues han venido a pedirnos a SATSE que salgamos, que les llevemos a denunciar las situaciones que están viviendo, y desde SATSE hemos decidido tomar estas iniciativas e iniciar estas movilizaciones. Los profesionales reivindican el derecho a una mejor atención sanitaria e insisten que las administraciones públicas no pueden mirar hacia otro lado y deben solucionar un problema que afecta tanto a los sanitarios como a la ciudadanía. La secretaria autonómica de SATSE expresa la frustración del personal sanitario debido a la presión y saturación asistencial que se vive en los centros sanitarios y que incluso ha llegado a perjudicar el bienestar de los trabajadores. Además, afirma que continuarán movilizándose para conseguir el objetivo de mejorar dicha situación. Aquí llegaremos igual que en el resto de España hasta el final. O sea, tenemos muy claro que Ceuta no va a ser menos que el resto de las ciudades, porque no está sufriendo menos. Incluso
te digo, partíamos de una situación mucho peor que el resto de España y por lo tanto, aunque sí es verdad que durante la pandemia se contrató un pool de enfermería para las necesidades COVID y también en fisioterapia se produjo un incremento con este concepto, partíamos de una situación tan deficitaria que esto no es suficiente. Se lo avanzábamos para arrancar este informativo. Tras hacerse pública la sentencia que obliga a la delegación del Gobierno a retornar a Ceuta a los menores marroquíes que fueron devueltos a su país, el Gobierno de la ciudad subraya que respeta cualquier pronunciamiento judicial, aunque matiza que aún cabe recurso. El portavoz del Ejecutivo apunta además que dicha sentencia es un asunto de Estado. En primer lugar, que como siempre respetamos todas las sentencias judiciales, un respeto absoluto en los procedimientos judiciales y por tanto no entramos en valoraciones o opiniones al respecto. En segundo lugar, que la sentencia no es firme, cabe recurso. En tercer lugar, que en relación con este asunto en general y en concreto estas sentencias, pues seguimos trabajando de manera coordinada y conjuntamente con la delegación del Gobierno y con la Administración General del Estado. En cuarto lugar, que las consecuencias de estas sentencias exceden también el ámbito de la ciudad, es un asunto de Estado y como tal hay que considerarlo. Mientras tanto, la ciudad prosigue con el proceso de desescalada y ya ha clausurado el recurso para menores de Pinier 2. El área de menores acoge en estos momentos a 324 niños llegados de forma ilegal a nuestra ciudad durante la crisis del pasado mes de mayo. La ciudad prosigue con el proceso de desescalada para tratar de retornar a la normalidad tras los sucesos acaecidos los días 17 y 18 de mayo del pasado año. Así, este domingo se procedió al cierre de uno de los recursos provisionales, en concreto Piniers 2. Desde la entrada masiva, la consejería que dirige la vicepresidenta primera Mabel Deu ha habilitado un total de 6 recursos para acoger a menores marroquíes, incluyendo inicialmente las naves del Tarajal y posteriormente 4 espacios en Piniers y el Polideportivo Santa Amelia. Actualmente se mantienen operativos los espacios Piniers 3 y 4, así como la planta baja del Centro de Realojo Temporal de la Esperanza, por lo que en estos momentos la cifra de menores no acompañados albergados tras la crisis migratoria es de 324, de los cuales 39 son niñas acogidas por la Fundación Engloba, entidad con la que la ciudad mantiene también un contrato para dicha gestión. Asimismo, la ciudad mantiene el refuerzo en el área de menores de cara a la tramitación de los expedientes individualizados que son necesarios en el procedimiento que establece el reglamento de la Ley de Extranjería para la repatriación a Marruecos de los menores que accedieron a Ceuta en mayo. Un refuerzo que se inició en septiembre de 2021 y que hasta la fecha ha permitido dar respuesta al 90% de los expedientes recepcionados. El MDIC recuerda al Gobierno de la ciudad que la crisis derivada de la pandemia y el cierre de la frontera la están sufriendo todos los ceutíes, empresarios y ciudadanos de a pie. Y es que este partido reprocha al Ejecutivo que defienda reducir las tasas al tejido empresarial, pero que, sin embargo, no actúe de la misma forma con el resto de los ciudadanos. Y el PSOE solicita al Gobierno de la ciudad el cierre inmediato del acceso a la zona trasera de 5 bloques del polígono Virgen de África por motivos de seguridad. Consideran que la apertura de este espacio supone un riesgo para los aljibes de los edificios y menoscaba la serenidad de los vecinos debido a la concentración de personas a altas horas de la madrugada. Tras visitar la barriada, el secretario general del Partido Socialista de Ceuta, Juan Gutiérrez, solicita al Ejecutivo local el cierre inmediato de la zona comprendida entre los bloques 4 y 9 del polígono Virgen de África por motivos de seguridad. Gutiérrez afirma que los aljibes localizados en dicho espacio presentan un fácil acceso para cualquier persona que de manera malintencionada pudiera llevar a cabo actos vandálicos con graves consecuencias
consecuencias para los vecinos. Además, afirma que en la parte trasera de los mencionados bloques se suelen reunir gamberros hasta altas horas de la madrugada para el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias, con el inherente perjuicio para los residentes debido al ruido provocado que les impide conciliar el sueño. El secretario general de los socialistas insiste en que esa zona lleva tiempo considerándose peligrosa y recuerda que fue en ese mismo lugar donde hace 2 años hubo que lamentar el fallecimiento de un individuo por apuñalamiento tras una pelea. Por todo ello, Juan Gutiérrez exige que se bloquee el acceso a esa zona muerta, impidiendo el paso a cualquier persona malintencionada. Pues el Gobierno de la ciudad ya ha trasladado a Fomento esta petición del PSOE para cerrar este acceso a la zona trasera del Polígono Virgen de África. Esto ha pasado a la Consejería de Fomento y Turismo, a los técnicos competentes, y están analizando y valorando esta petición para dar respuesta cuanto antes. Y esta mañana se ha presentado en el Palacio Autonómico el repositorio digital de Ceuta con más de 200.000 imágenes digitales. Este archivo ofrece tanto a investigadores, historiadores como al público en general documentos únicos que datan desde finales del siglo XV hasta nuestros días. El fondo digitalizado del Archivo General de Ceuta cuenta con cerca de 23.000 documentos digitalizados y 200.000 imágenes, un archivo catalogado desde los años 90 y que cuenta con ejemplares únicos que relatan la historia social, cultural, económica, urbana e institucional de la ciudad. Forma parte de esa tendencia que existe en todas las instituciones culturales de digitalizar sus fondos y poder ofrecerlos al público en general y también, sobre todo, a los investigadores. A través de la página ceuta.es se permite el acceso al público en general y poder llevar a cabo una búsqueda personalizada de una manera sencilla e intuitiva. Ahora lo que presentamos es un instrumento un poco más afable. Los fondos en general del Archivo General de Ceuta son muy variados. Tienen en común que todos los documentos reflejan nuestro pasado en la ciudad y están abiertos a la consulta pública. Desde libros de actas, fotografías, pergaminos y grabados, entre otros, este repositorio digital supone una gran herramienta tanto para investigadores como historiadores y supone un completo fondo archivístico también disponible para curiosos y aficionados a la historia. Y en el Día Internacional del Síndrome de Asperger, la Asociación Ceutí, dedicada al tratamiento de este síndrome, quiere visibilizar esta discapacidad social ante toda la ciudadanía y además reivindicar más apoyo por parte de la Administración para las personas adultas con Asperger. Y es que entre ellas el paro incide en un 85%. Una de las principales reivindicaciones en este día es el reconocimiento de esta discapacidad social como tal, pero también desde la Asociación de Asperger de Ceuta piden más preparación de los profesionales que tratan con las personas con este síndrome, que se controle el acoso y las agresiones a estas personas y a la Administración le piden más apoyo para las personas adultas con síndrome de Asperger. Conforme van pasando, van adquiriendo la forma adulta, si van adquiriendo esa normalidad, la discapacidad, el tanto por ciento de discapacidad, en vez de tener más, sabemos que del 33% hacia arriba, pues incide en que puedas tener apoyo y ayuda por parte de la Administración. Del 33% hacia abajo no vas a recibir ningún tipo de ayuda. La psicóloga de la asociación aconseja que cuanto antes se haga el diagnóstico mejor y señala una serie de síntomas que pueden alertar a los padres de que sus hijos puedan tener síndrome de Asperger. Las interacciones sociales, ¿no?, que puede llegar a tener con otros niños, ¿no?, que no son capaces a lo mejor de empezar a establecer relaciones, que tienden más como a aislarse, a buscar su sitio. A nivel de comunicación suelen tener un lenguaje, ¿no?, como que no le corresponde tampoco a su edad, ¿no? La interacción con la mirada, también otro hecho también que nos hace decir, uy, aquí también algo, ¿no?, que no te interacciona con los ojos, que no expresa a nivel emocional, esa rutina, ¿no?, esa inflexibilidad a cambiar ciertas rutinas de su día a día, son como pequeñas pinceladas que yo creo que ya podemos ir viendo de que no hagan tal el alerta, ¿no? La asociación ceutí ha duplicado en poco tiempo el número de usuarios, por lo que solicitan más técnicos para atender a estos usuarios correctamente.
Por otro lado, la pandemia ha significado un retroceso en las terapias grupales, una parte muy importante del ciclo evolutivo de las personas con síndrome de Asperger. Juan José Muñoz afirma que las rutinas son sacrificadas, pero también muy gratificantes para las familias, ya que estas personas pueden llegar a hacer una vida normal. La realidad es que es muy importante lo que es la educación, desde la familia, desde la escuela y desde las asociaciones, ¿no? Porque esto se puede superar. Conocemos ya las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas horas. Hoy hemos comenzado la jornada con cielos despejados hasta el mediodía, que tornaron en un escenario poco nuboso para el resto ya del viernes. No habrá muchos cambios en cuanto a las temperaturas. La máxima oscila en torno a los 19 grados y la mínima se mantendrá en valores de 13. En esta fecha vendrán ligeras brisas de dirección este. Por otro lado, el sábado será un día poco nuboso que durará desde la madrugada hasta la mitad del día y el panorama evolucionará hacia una mayor nubosidad sobre el mediodía. Y ya ven que para la jornada de mañana la temperatura máxima baja un par de grados y también cambia la componente del viento que volverá a soplar de poniente. Y aquí están viendo ya a nuestro compañero Javier Romo, como cada viernes, desde el Alfonso Murube, dispuesto a ofrecernos las noticias del deporte. Nosotros volvemos con más noticias esta tarde, como siempre, a las 8:30. Muy buenas tardes, hasta luego. Tenemos un rival enfrente muy complicado, un rival directo. Sí es verdad que si ganamos por más de un gol le metemos ventaja y encima el gol a verás, y eso sería buenísimo para nosotros, pero no menos cierto que lo va a poner tanto más difícil que San Mateo, ya lo expliqué, ¿no? Un rival muy complicado, que la semana pasada iba perdiendo todo el rato en su campo y no se dio por vencido. Vamos a prepararnos todos, el club, nosotros, el cuerpo técnico, los jugadores, ustedes y la afición para que sean 90 minutos de sufrimiento. Bienvenidos y bienvenidas a Deportes Ceuta desde el Estadio Alfonso Murube, como cada viernes. Un estadio Alfonso Murube que va a tener de protagonistas este domingo. Este césped lo van a pisar el Montijo y la Agrupación Deportiva Ceuta, un equipo extremeño que ya consiguió doblarle el brazo en la primera vuelta a la Agrupación Deportiva Ceuta. Recordemos en ese partido trágico que perdió en tierras extremeñas por 1-0 en un saque de esquina que tuvo mala fortuna el portero local. Y Chus Trujillo ha hablado acerca de este rival, que lo ha calificado como muy correoso, un rival que nunca se rinde y sobre todo ha dado una de las claves del partido, que se juegue lo menos posible en el campo Caballa. Que no podemos conceder, un equipo en su estructura muy parecido al San Mateo, ¿no? Pero con muchísima más calidad, con muchísimos más jugadores que son capaces de definir, ¿no? Y mentalmente más fuerte. Es un equipo que incluso yendo por detrás no se va a ir del partido, no se va a abandonar, no va a claudicar tan fácil, ¿no? como el San Mateo, porque de cabeza es un equipo con una mentalidad muy fuerte. Y que no podemos, que todo lo que se juegue en nuestro campo, malo, porque si empezamos a conceder acciones a balón parado de todo tipo, desde los saques de banda, faltas laterales, córner, va a ser muy complicado porque por ahí tienen muchísimo potencial. Entonces, que viva lo más lejos posible de nuestra puerta y conceder lo menos posible en nuestro campo, porque yo creo que esas son las claves. Y el filial del Ceuta, el equipo de Miguel Ángel Berlanga, que va a jugar este sábado a las 5 de la tarde en tierra lebrijana frente al Atlético Antoniano. Berlanga precisamente ha hablado sobre este choque frente a un rival directo que ahora mismo está en puesto de descenso y ha dicho que para adaptarse a este partido, que se disputará en el polideportivo de allí de Lebrija, en un campo con dimensiones muy reducidas, han entrenado esta semana en el Martínez Pirri para adaptarse a este partido. Vamos a escuchar a Berlanga.
al final también son situaciones, son rachas, tenemos la juventud que nos está penalizando demasiado, porque al final, si vemos los goles desde, sobre todo de la segunda vuelta, que es lo que hablamos con ellos y demás, son situaciones tan puntuales y errores tan graves que prácticamente son situaciones que las trabajamos de diario, y al final estamos hablando de que temas de concentración y temas de tener los 5 sentidos, porque al final si te vas al domingo aquí con el Rota no sale de su campo y en el minuto 15 está perdiendo 0-1. Pero bueno, está claro que el nivel de competitividad hay que subirlo un punto más, lo tenemos, llevamos una semana de trabajo importante en la que hemos adaptado todo, las dimensiones del campo. Hoy precisamente nos hemos ido al Pirri a entrenar y para reducir también las dimensiones y que nos podamos adaptar cuanto antes a lo que nos vamos a encontrar mañana allí. Y antes de irnos, recordarles que este sábado tiene una cita con el fútbol sala a partir de las 6 de la tarde. La Unión Africana Ceutí, que se va a medir al Ejido, en tierras almerienses, los de Tomás de Dios, con el objetivo de seguir sumando para estar al final de temporada en esa fase de ascenso. Otro apunte, como siempre, como cada viernes, a partir de las 9 de la noche, el silbato con toda la información deportiva de las previas deportivas de este fin de semana. Ahora sí, desde aquí, desde el Estadio Alfonso Murube, nos despedimos. Que pasen una buena tarde.